dominando el reto del cambio. Piénsenlo como gerentes, como ejecutivos, como individuos. Yo les digo que el mayor atributo, el más importante atributo de la siguiente década será la habilidad para dominar el cambio. No solo de dominarlo, sino de anticiparlo, implementar los cambios que sean necesarios y dar seguimiento a esa implementación. Dan Borges, un gran amigo mío, dijo una vez, es uno de los mejores futuristas del mundo, y dijo, en el siguiente lustro habrá más cambios tecnológicos que en toda la historia conocida. ¡Wow! Piénselo por un minuto. Durante la vida de nuestros queridos nietos, habrá más cambios tecnológicos que en toda la historia conocida. ¿Qué tipo de retos nos esperan entonces? Necesitamos poder dominar el cambio, necesitamos poder anticipar el cambio, necesitamos poder reaccionar a ese cambio. Charles Darwin dijo hace muchos años, no será la especie más fuerte la que sobrevivirá, ni la más inteligente, sino la que mejor responda al cambio. Creo que podríamos cambiar la palabra gerente allí por la palabra especie. Podríamos decir la palabra organización allí en vez de especie. ¿No es cierto? De hecho, si lo piensan por un minuto, ¿qué pasa cuando individuos u organizaciones no cambian en ese medio ambiente tan cambiante? Con la misma idea, ¿qué pasa cuando individuos u organizaciones anticipan y reaccionan a ese cambio? Para saberlo, piensen en sus áreas de especialidad o en sus industrias. Hace 10 años, tal vez 20 años, y piensen en el curso de un año. ¿Qué tanto cambio sucedió allí en términos de posición de la organización, ya sea pensando en las ganancias, en las ventas, en lo que sea? Les estoy sugiriendo que el reto del cambio de hoy nos da tremendas oportunidades. Una manera de asegurarnos de estar listos es el poder dominar los mitos del cambio. Veamos los mitos del cambio. Número uno, el cambio es igual a peligro. Eso es un mito. Es cierto que el cambio es igual a peligro, pero recordando el signo chino para la crisis del cambio, es una combinación de dos símbolos. Uno que representa peligro, que sabemos está presente en una situación de cambio, pero el otro es la oportunidad. Y allí necesitamos enfocarnos. ¿Existió un mejor momento que hoy en términos de las oportunidades que tenemos como individuos? Podemos crecer o lograr cosas si capitalizamos un medio ambiente de cambios y es igual en nuestras organizaciones. Si queremos implementar los cambios apropiados, capitalizar las nuevas tendencias que llegan y los cambios en esas tendencias, eso será una gran oportunidad para nosotros. El segundo mito del cambio. Las tendencias actuales seguirán. Pueden estar seguros de algo. Las tendencias actuales no seguirán. Van a cambiar y debemos estar atentos a esas nuevas tendencias y así poder capitalizarlas. Mito número 3. Si no está roto, no lo arregle. Esa era una gran filosofía de la administración. Ya no lo es. Todo cambia tan rápido que si esperamos a que se rompa, será tarde y se habrá ido la oportunidad. Necesitamos estar listos antes que se rompa para hacer los cambios necesarios. Mito número 4. Las soluciones de ayer arreglarán los problemas de hoy.
Como administradores ejecutivos, necesitamos estar al día en la tecnología porque para resolver los problemas de hoy necesitaremos la tecnología de hoy y la de mañana. Y hay que estar listos. Mito número 5. Tal vez el más importante para los ejecutivos. El cambio positivo ocurrirá sin esfuerzo. No, no será así. Ya sea cambio individual u organizacional, requerirá esfuerzo. De hecho, el doctor Daryl Conner, un pionero de la industria del cambio, dijo, el dolor administrativo lleva al cambio. Ah, interesante. No digo que haya que infligir dolor para lograr el cambio. Pero sí les digo que nosotros como gerentes, los responsables de implementar el cambio, debemos ayudar a quienes queremos cambiar. Debemos mostrarles el dolor que vendrá si no se saca ventaja de las oportunidades presentes y se habrá perdido o no cambiamos y los efectos del peligro de ese cambio nos ocurrirán. En otras palabras, debemos mostrar esto para que el proceso de cambio suceda efectivamente. Administración del dolor. Mostrar el dolor que vendrá si no se toma la oportunidad que pudimos tomar o no se hacen los cambios necesarios para evitar el peligro que estará allí en consecuencia. De hecho, hay tres tipos de cambio desde el punto de vista del tiempo. El primero es el cambio físico. Ese es fácil. Puedo hacer que Mark se mueva hacia allá con una pistola y diciéndole, Mark, muévete para allá. Y esa es suficiente amenaza y tal vez se mueva. Eso es cambio físico. Lo moví para allá. Hubo un cambio. Eso se logra rápidamente. El segundo tipo de cambio, más importante, es el cambio intelectual. Hay una razón por la que quiero que Mark se mueva y si entiende esa razón, es más probable que obtenga movimiento en esa situación. La tercera forma del cambio es el cambio emocional. Esta requiere más tiempo, pero es parte importante de cualquier proceso de cambio que efectúen. Cuando logramos que Mark consiga entender y se sienta cómodo, no solo por entender intelectualmente que el cambio era necesario, sino que se sienta cómodo con el cambio, si pensamos en esos tres tipos de cambio aquí dentro y pensamos en cómo afectan el cambio, podremos entender que queremos llegar a ese nivel emocional para que la gente esté cómoda con el cambio. Déjenme hacerles una pregunta. Y es una pregunta importante, quiero que lo piensen. ¿La gente, por naturaleza, se resiste al cambio? ¿La gente, por naturaleza, se resiste al cambio? La mayor parte responderá esto con un sí. Y yo sugiero que mucha gente se resiste al cambio, pero no creo que lo resistan por naturaleza. ¿A qué se resisten? Se resisten no al cambio, sino a la alteración causada por este. Eso lo podemos ver mejor viendo el modelo del proceso de cambio. Lo que tenemos aquí a la izquierda es el estado actual y aquí a la derecha tenemos el estado deseado, con el estado de transición aquí en medio. Cada vez que nos movemos desde aquí hasta acá, es fácil para nosotros como administradores hacer a la gente ver que este es un estado deseable y si lo pueden visualizar, estupendo, tienen que hacerlo. El problema con el cambio es la alteración causada durante el tiempo que tarda llegar desde este estado hasta este. Ahora, ¿cuáles son las características de este estado de transición? Pensémoslo un minuto.
Las características del estado de transición incluyen baja estabilidad. Y nadie quiere baja estabilidad. Hay demasiado estrés. Otro problema para todos, a nadie le gusta. Hay mucha energía, a veces dispersa, en un ambiente cambiante. El control es muy importante. A todos nos interesa tener control de nuestras vidas y estando en transición no se tiene el control y eso suele ser un problema. Los viejos patrones de comportamiento en esta área son algo muy importante. Estamos cerca de ellos, son cómodos, valen más que otros. Y podemos decir que el conflicto también crece en este estado en particular. Con todos estos problemas, no es necesariamente el cambio a lo que la gente se resiste, sino al estado de transición que debe cruzarse para poder lograrlo. Ahora vamos a analizar esto y necesito su ayuda. Pensemos, ¿por qué la gente se resiste al cambio? ¿Por qué razones la gente resiste al cambio? Y al pensarlo, pensemos en qué cosas como gerentes podemos hacer para reducir esa resistencia al cambio. ¿Por qué razones la gente se resiste al cambio? ¿Miedo a lo desconocido? El miedo a lo desconocido suele ser el primero en la lista. Así que tú piensas todo esto, Mark, y te preguntas, ¿qué hacer para reducir ese miedo a lo desconocido, ese miedo en particular en esta situación? Obviamente, cualquier información que demos para que haya menos factores desconocidos durante el cambio, esa es muy buena. ¿Alguien tiene alguna otra? ¿Sí? ¿Miedo a perder el control? Miedo a perder el control. Dijimos que el control se vuelve importante. Todo lo que hagamos para que la gente sienta que tiene el control durante ese estado de transición será importante. ¿Alguna otra? ¿Miedo al fracaso? Ah, el miedo al fracaso. Obviamente, si la gente teme al fracaso, los necesitamos como parte del ambiente de cambio. El adiestramiento necesariamente reducirá ese miedo. ¿Algún otro? ¿Sí? Pérdida de salarios, ganancias. Sí. Sí, claro. El cambio de ambiente causa pérdida de beneficios personales, margen de ganancias o pérdida de mercado. Hay mucho por perder relacionado con la situación financiera. Todo lo que hagamos para arreglar ese problema será importante. ¿Algún otro? ¿Sí? Falta de avisos por falta de comunicación. Oh, ese es bueno. No hay avisos, insuficientes avisos. De hecho, hemos estudiado el proceso del cambio y hemos visto que muchas veces la resistencia al cambio se da simplemente porque la gente no se enteró a tiempo. Todo pasó muy rápido. Es más fácil ajustarse teniendo tiempo. Piensen en eso durante el cambio en su organización. ¿Otras características? ¿Sí? ¿Cambio de relaciones o pérdida de estatus? Oh, tenemos dos excelentes razones combinadas allí. Pérdida de estatus. En otras palabras, habrá cambios, tal vez mi posición ya no siga aquí, tal vez tenga trabajo, pero me dirán de otro modo y habrá cambio de relaciones y tal vez termine trabajando con gente que no me agrada. Excelente. Otras, ¿sí? ¿Preocupación por cómo afecte sus vidas personales? A veces no es el cambio en sí el que molesta, sino la preocupación de cómo te afecta como individuo, sea en horas, en tiempo, en cambios de locación, sea como sea, tal vez afecte un asunto familiar, pero termina siendo un asunto importante. Lo que hagamos en el proceso del cambio para disminuir esa preocupación ayudará. ¿Hay otras? ¿Sí? Requiere más esfuerzo cambiar. Eso es muy interesante. Si lo piensan, casi cualquier cambio requiere más esfuerzo. Será una de las razones porque la gente se resiste al cambio. Hay que concentrarse en eso. Y lo que podamos hacer para disminuir ese trabajo o reconocerlo o compensarlo será muy útil para reducir la resistencia al cambio. ¿Alguna otra? ¿Sí? Un interés velado en el status quo. La gente se siente segura en su zona de comodidad.
Oh, no hay duda al respecto. Un interés velado en el status quo. Si tú fuiste parte de quienes implementaron lo que está allí y alguien lo quiere cambiar, no te sentirás cómodo. Tú lo pusiste allí. Quedamos muy unidos con lo que nos da comodidad. Excelente. ¿Alguna otra? Un rompimiento en sus patrones o hábitos. Si uno ve solo el rompimiento, los hábitos están tan arraigados y el rompimiento se vuelve muy difícil. Cuando les pedimos que cambien, de cualquier modo, están cambiando lo que les es familiar y con lo que están cómodos. Como sea que reduzcamos toda esa resistencia al cambio, facilitando el cambio de hábitos o facilitarlo con adiestramiento, les ayudará mucho. Mientras piensan en cómo dar seguimiento a esta sesión, piensen cómo en su departamento, en sus organizaciones, la gente se resiste al cambio, los cambios que ustedes necesitan implementar. Piensen en formas para facilitar todo, reducir la resistencia y facilitar el cambio. Piensen en esto en relación a sus familias, porque en las familias el cambio también crea resistencia. Veamos ahora a los ingredientes del proceso de cambio. Hay tres ingredientes principales. Primero, el objetivo. Objetivo del cambio es obviamente la persona que queremos que cambie, y hay quienes tienen más de un papel en el proceso de cambio, pero casi siempre la gente ocupa el papel del objetivo. Segundo, está el agente del cambio, y es la persona o la organización o el grupo que es responsable de facilitar el cambio. Ese es su papel. El tercero resulta ser un personaje importante en el proceso del cambio y le decimos el patrocinador del cambio. El patrocinador es el individuo o grupo que puede legitimar el cambio dentro de la organización. Hay un cuarto personaje, a veces llamado abogado del cambio. El abogado del cambio es quien desea el cambio, pero carece del patrocinio. En otras palabras, no son capaces de legitimar el cambio. Podemos pensar en ellos como entusiastas fanáticos del proceso de cambio y pueden ser importantes en el proceso. Pero concentrémonos primero en el papel del patrocinador, porque en alguna situación de cambio ustedes serán el agente del cambio y es importante que entiendan el papel del patrocinador. Si ustedes son el patrocinador en el proceso de cambio, es importante que entiendan ese papel. Hay 5 principios de patrocinio que debemos entender. Principio número 1. Es absolutamente necesario el patrocinio para el éxito de todo cambio organizacional. Absolutamente necesario. Sin él, el proceso de cambio fracasará. Número 2. El patrocinio no puede delegarse. No hay ninguna forma en que el encargado de legitimar el cambio le delegue eso a la gente del cambio. Y es por esta razón que a veces es tan frustrante para uno o quien sea el agente de cambio el no tener la cooperación del patrocinador, porque suele haber solo una persona o grupo que puede legitimar el cambio. Número 3. El patrocinio en cascada. Es necesario en las organizaciones grandes. Podremos entender mejor el patrocinio en cascada viendo este diagrama. Es cuando tenemos varios niveles de gerencia en una organización. Y hasta arriba tenemos a la junta de directores o consejo ejecutivo, que será el patrocinador inicial. Son capaces de legitimar el cambio en toda la organización. Pero en cada nivel gerencial bajo este pueden ser jefes de departamento, vicepresidentes u otros niveles de gerencia. Habrá lo que llamamos patrocinadores de apoyo. Tenemos entonces un patrocinador inicial y luego en cada nivel hay un patrocinador de apoyo dentro de la organización. Y es muy importante que cada uno cumpla su papel apropiadamente.
De hecho, por eso a veces se experimenta lo que llamamos un hoyo negro corporativo en un ambiente de cambio. Algunos de los patrocinadores no cumplen con su papel y entonces a partir de allí todo tiende a no cambiar dentro de la organización. Número 4. Patrocinadores iniciales y de apoyo. No pueden intercambiar responsabilidades. Ambos deben dar la legitimidad adecuada en el nivel en que se encuentran y no intercambiar responsabilidades. El quinto principio: si tienen un patrocinador débil, ¿qué hacen? Solo hay 3 cosas por hacer con un patrocinador débil. Número 1, darle adiestramiento. El patrocinio se aprenden sus principios y lo que se requiere, y a veces el patrocinador no sabe qué debe hacer para legitimar el cambio. Segundo, puedes cambiarlo, y es muy frecuente. Si un gerente, un ejecutivo, no cumple su papel apropiado de patrocinador, tal vez deba ser reemplazado. Lo tercero es fracasar, porque sin suficiente, apropiado y buen patrocinio, cualquier cambio organizacional fallará. Veamos ahora las características de las organizaciones que triunfan en un ambiente cambiante. Hemos investigado esto por años y vimos que hay al menos 10 características que casi siempre se dan en todas las organizaciones, que son eficientes en un proceso de cambio. Característica número 1. Manejo por compromiso. Contra manejo por control. Pensemos siempre en las situaciones gerenciales, como un gerente que tiene mucho control. En el ambiente cambiante que requiere cambio, debe haber apoyo, compromiso de parte de todos, y el gerente necesita ganarse el compromiso de su gente. No puede haber manejo por control, debe haber manejo por compromiso en el proceso de cambio. Número 2. Aquellas organizaciones que se ajustan bien al cambio por tener trabajos de amplio espectro. Aquí tienen trabajos de campo amplio y todos en la organización tienen una visión completa. Esto no significa que no haya especialización, sino que todos tienen visión completa porque si hay cambios rápidos, todos necesitan verlo. La tercera característica: la gente es para los trabajos y no viceversa. Esto no significa no contratar gente para cubrir un puesto en especial. Lo que significa es tomar a la gente que tienen y tratar de ajustar sus responsabilidades para capitalizar sus intereses particulares, necesidades y habilidades en la organización. La cuarta característica es la reducción del organigrama. Vemos menos niveles de administración en las organizaciones que son efectivas ante el cambio. Y a veces, durante el proceso de cambio, verán la eliminación de algunas capas gerenciales y eso puede ayudar por la mejor comunicación entre los de arriba y los de abajo si hay mucho cambio. Esa comunicación tardará mucho en llegar y frenará el proceso. Número 5. Participación de los empleados en todos los niveles de la organización. Cuando ven una organización que se ajusta bien al cambio, ven participación en todos los niveles. Todos se sienten parte del cambio. Están involucrados en el cambio y eso se vuelve muy importante. Número 6. Las organizaciones que triunfan en un ambiente de cambio se adiestran más. Hay más adiestramiento disponible por el ambiente cambiante y eso es muy importante. Número 7. Es lo que llamamos enfoque multidisciplinario. En otras palabras, expertos multiniveles. Hay, de hecho, menos especialización, o donde hay especialización, los especialistas son capaces de trabajar cruzando departamentos, cruzando divisiones, para que todos vean la totalidad del cambio
en la organización. Número 8. Un ambiente competitivo ya no funciona. Necesitamos un ambiente cooperativo. En vez de competitivo. Le dan más énfasis las organizaciones que se ajustan al cambio, al ambiente cooperativo, que al competitivo. Número 9. Hay más poder en los niveles medios e incluso inferiores de administrarse, al menos durante el proceso de cambio. Otra vez por la dificultad de comunicación. Mientras más cerca está el individuo del cambio, será más capaz de ajustarse a él. Muchos gerentes de alto nivel entienden que en el proceso de cambio muchas veces delegarán más hacia abajo que en una situación normal común. El 10º y último punto que es característica de las compañías que se ajustan bien al cambio es el énfasis en los objetivos a largo plazo, en oposición a los de corto plazo. En otras palabras, digo que a veces necesitamos sacrificar los objetivos de productividad a corto plazo para hacer los cambios necesarios para el progreso de la organización. Recuerden, al implementar el cambio dentro de su organización, es más fácil prevenir la resistencia al cambio que eliminar la resistencia al cambio. En otras palabras, necesitamos planear antes del tiempo. Necesitamos prepararnos para ese cambio antes del tiempo. Necesitamos adiestrarnos para el cambio antes del tiempo. Al pensar en los cambios organizacionales, cualquiera de ellos se reduce a individuos cambiando. Veamos por un minuto un individuo cambiando. Hay 3 formas básicas de motivar a alguien a cambiar. La primera es por el miedo, y es mediante el uso de algún tipo de fuerza. Si tenemos un burro, podemos ponerle junto a una camioneta y usando esa fuerza conseguiremos que el burro cambie o se mueva y funciona. Pero hay limitaciones. El burro terminará presentando resistencia y descubrirán, si usan la motivación del miedo, que si la usan mucho, y no digo que no la usen porque a veces es necesaria, pero si la usan mucho, la resistencia aparecerá. Hay un segundo tipo de motivación, la motivación por incentivo, y es por supuesto ofrecer una recompensa, alguna recompensa positiva para que alguien cambie. Eso funciona bien, es bueno y debe ser usado. Pero hay una limitación a la motivación por incentivo, por estar basada en ¿qué? Está basada en el apetito por una recompensa en especial. No importa qué usen como recompensa, si pierden el apetito por ello, si pierden el deseo, perderá su fuerza motivacional. El tercer tipo de motivación es en el que les recomiendo que piensen y usen y se llama motivación de la actitud. En vez de estar basado en la fuerza o una recompensa, se basa en lo que la gente piensa. Si logramos que la gente cambie su manera de pensar, cómo se ven a sí mismos, cómo reaccionan al cambio, será un cambio más permanente y duradero. Creo que uno de los mejores ejemplos de esto son mis hijos. Tengo 10 hijos e hijastros, se imaginarán, y una en especial es muy buena estudiante. Siempre saca 10. Y recuerdo una vez en que Dawn sacó menos de 10 en su boleta, y lo devastador que fue para ella. Entonces pensé, ¿cómo motivo a los otros a sacar buenas calificaciones y uso recompensas y castigos y todo lo que se me ocurra? Si pudiera hacer que pensaran como Don piensa, soy una estudiante de 10, siempre debo sacar 10. Piensen en eso, con su gente. ¿Cómo quieren que piensen lo que ustedes quieren que piensen durante el cambio? Al lograr que cambien de pensamientos, se ajustarán automática e instintivamente porque nuestro sistema nervioso nos ayuda a ajustarnos para lo que nos gustaría hacer. ¿Alguien reconoce el nombre de Walter Russell?
Nadie en toda la habitación. Entonces fue Jim Henning quien dijo, no, yo no haría eso. Fue Walter Russell, que era un genio, dijo una frase muy simple. La mediocridad nos la adjudicamos. La genialidad la aprendemos. Si podemos hacer que nuestra gente piense como genios, como necesitamos que piensen y afecten el cambio, el proceso de cambio será mucho más fácil. El pensamiento creativo o cómo romper los esquemas. ¿Qué es el liderazgo? Empecemos con lo que no es. El liderazgo no es autoridad. La autoridad es imponer obediencia. La autoridad es la jornada que inicia a las 8:30 m y esperan que lleguen a tiempo. El liderazgo requiere persuasión. Siguen no porque deban, sino porque quieren. Cuando Dwight Eisenhower, expresidente de los Estados Unidos, era aún general, solía demostrar cómo ejercitar el liderazgo con un pedazo de cuerda. La ponía en su escritorio y la empujaba. Y claro, la cuerda enseguida se encogía. Después la jalaba y la cuerda lo seguía. Además, el liderazgo no es solo saber por qué se aboga, también es saber contra qué se aboga. En resumen, el liderazgo no significa hacer que la gente trabaje, significa que hagan su mejor esfuerzo. Empecemos con los factores negativos que sofocan el liderazgo. Son algunos asesinos de la creatividad, como me gusta llamarlos. Vean si reconocen alguno de estos en una u otra forma. Número 1, no está en el presupuesto. Número 2, el jefe nunca lo aceptará. Número 3, oye, qué gran idea. Formemos un comité para anularla. Número 4, pensémoslo un momento. Número 5, ¿por qué no mejor lo dejamos así? Número 6, es la clase de idea que le costó a tu predecesor su puesto. Número 7, no es mi trabajo. Número 8, la competencia ya lo hace así. Número 9, la competencia no lo hace de esa manera. Número 10, oye, dejemos que la competencia lo intente y veamos qué pasa. Y finalmente, mi favorita, oye, parece una buena idea para una demanda. Y si no fueran suficientes asesinos creativos, aquí hay otro estudio que establece qué descarrila a los ejecutivos veloces. ¿Por qué algunos ejecutivos perecen mientras otros florecen? La Asociación Americana de Administración condujo entrevistas de profundidad con 41 ejecutivos y descubrió que estas 8 características casi siempre los condujeron al fracaso. Número 1, insensibilidad con los empleados. Número 2, distancia y arrogancia. Número 3, tendencia a usar información expresada en secreto. Número 4, inhabilidad para controlar la ambición. Número 5, inhabilidad para delegar trabajos o ascender equipos. 6, inhabilidad para dirigir efectivamente. Número 7, inhabilidad para pensar estratégicamente. Y número 8, sobredependencia en mentores. Ahora vamos con las cualidades que forman un buen líder. Primero, deben entender que los líderes no solo son generales, presidentes o directores. Adivinen qué, todos somos líderes. Todos dirigimos familias, claro. Dirigimos grupos de trabajo. Y estoy convencido de que hay 12 características que separan a los líderes destacados. Ahora vamos a examinarlas. Número 1, el liderazgo no es dirigir. La finada Grace Hopper, la primera mujer almirante de la naval, dijo, y cito, diriges cosas, pero lidereas personas. Un director quiere agradar. Un líder quiere ser respetado. Número 2, los líderes tienen el sentido de los propósitos.
Wayne Gretzky, uno de los grandes jugadores de hockey, dijo: no es el disco lo que cuenta, es dónde se va a colocar. En otras palabras, los líderes tienen el sentido de hacia dónde irá la cultura, dónde deben estar las organizaciones si crecen. Número 3. Los líderes tienen valor. Me encanta la historia de un vendedor que toma el terreno de otro vendedor que fue despedido y ve al director de una compañía. El director dice: aclaremos 3 cosas. No me gusta su compañía, no me gustan sus productos, no me gusta usted, ahí está la puerta. El vendedor le sonríe y dice: cielos, quisiera tener 100 prospectos como usted. El director lo mira y dice: tal vez no oyó bien. Y repite todo de nuevo: no me gusta su compañía, no me gustan sus productos, no me gusta usted y lo quiero fuera de aquí. El vendedor dice: sí, señor, pero aún así quisiera tener 100 prospectos como usted. El director le dice: ¿me estoy perdiendo de algo? Le dije que no quiero nada con usted, su compañía o su producto y ya le mostré la puerta. ¿Por qué sigue deseando tener 100 prospectos como yo? El vendedor dice: porque tengo 500. Número 4. Los líderes son fuertes. Tienen un punto de vista y lo expresan claramente. Número 5. Los líderes son consistentes. Harvey Gallup, el legendario director de la compañía American Express, dijo que cuando se cansó de repetir el mismo mensaje una y otra vez, significaba que probablemente había llegado al punto donde la gente finalmente lo entendió. Número 6. Los líderes son sinceros aun cuando duela. Por ejemplo, el presidente Nixon de los Estados Unidos puso contra la pared y engañó virtualmente a todos con el Watergate. Y Helmut Kohl hizo lo mismo en Alemania. Los seguidores aceptan errores honestos, no aceptan mentiras y encubrimientos. Número 7. Los líderes se concentran en un par de grandes temas. El presidente Carter de los Estados Unidos era brillante, pero se enfrascó en los detalles, en diseñar, por ejemplo, la cancha de tenis de la Casa Blanca. No pueden microdirigir en todas las circunstancias. Número 8. Los líderes no deben fingir que ellos idearon todo. Miren a los japoneses, no inventaron la línea de ensamble, pero tomaron un liderazgo global de la industria automotriz durante unos años, al estudiar y refinar los métodos norteamericanos. Felicito y aplaudo lo que han logrado. Número 9. Los líderes se hacen, no nacen. Quisiera repetirlo, los líderes se hacen, no nacen. Han pasado obstáculos que han detenido a otras personas. Algo que los líderes tienen en común son los seguidores. Número 10. ¿Cómo identificar a un líder? Bueno, los líderes se rodean de seres capaces, personas con talento, con carácter moral, no de falsos y haraganes. Y hacen que todos se sientan especiales. Número 11. Los líderes son creativos. Les describiré un incidente que ocurrió en Nueva York y que nunca olvidaré. Hablo de personas creativas. Esto es, creo yo, clásico. Mi experiencia al viajar a Nueva York desde siempre ha sido que quizá el 75% de los taxis están algo sucios, malolientes. Ese 75% de conductores son groseros y cáusticos. Y sé que al menos 3/4 de los taxis en Nueva York tienen separaciones blindadas. Un día viajé a Nueva York y entonces me bajé del avión en el aeropuerto La Guardia, salí y pedí un taxi, me subí y estaba limpio. Se oía música agradable en el sistema de sonido, no tenía blindaje. Le dije que iba al Hotel Park Lane. El taxista volteó y me entregó una misión por escrito. Su misión por escrito. Me iba a llevar allá a salvo, cortésmente y a tiempo. Nos fuimos. 2 o 3 minutos después, me da un USA Today y un New York Times y dice: adelante, por si no tuvo tiempo de leer el diario en el avión.
2 o 3 minutos después de haberlo abordado, el taxista me dijo: hay una envoltura de celofán en la guantera, en caso de que quiera comer. Sé que en los aviones ya no dan bien de comer. Había una banana, una manzana y un dulce, según recuerdo. Yo no podía creerlo. 5 minutos después, el chofer dijo: tengo unas cintas con música de rock y música sinfónica, por si quiere usted escuchar algo. De nuevo, era difícil de creer. Y quizá 12 o 15 minutos después me dio un teléfono celular y me dijo: es $1 por minuto, si quiere usar el teléfono. Le pregunté dónde aprendió esto. Me dijo que en programas de radio. Le pregunté hace cuánto lo hace. Hace 3 o 4 años. Le dije: sé que me entrometo, pero ¿podría decirme aproximadamente cuánto dinero extra gana al año en propinas por este increíble servicio? Y me dijo: entre 18,000 y 20,000 dólares al año. Uno no piensa en los taxistas como líderes, pero este rompió el molde. No lo sabe, pero él es mi héroe. Y lo más gracioso es que virtualmente todos los que oyen o ven este programa viven en una ciudad llena de taxis. Y virtualmente cualquier taxista puede poner algo de creatividad en su trabajo si rompe los esquemas. Número 12. Los líderes son persistentes. Ejemplo: cuando me gradué de la universidad, mi primer empleo fue como vendedor de una gran compañía. Tenía dificultades para encontrar mis cuentas nuevas. Mi padre es escritor, dirige la asociación de prensa y debo agregar que es un gran líder. Me dio un consejo, me dijo: Harvey, cada compañía tiene a su viejo oso. Es una persona entre 65 y 70 años de edad, con mente de 21, que sabe las entradas y salidas. Así que debes buscarlo para pedirle su consejo y apoyo. Un día llegué temprano y encontré al viejo oso, claro, en su puesto. Me acerqué a él y le dije: señor Carpenter, así se llamaba, soy nuevo aquí, tengo 3 meses en ventas y quisiera hacerle una pregunta. Él me dijo: adelante. Dije: ¿cuánto tiempo llama a un prospecto antes de dejar de llamarlo? Me miró y me dijo: depende de quién de los dos muera primero. ¿Y qué dicen de la historia del hombre que seguía en la fila para un puesto ejecutivo en la compañía Fortuna 500, pero fue relegado? El ejecutivo estaba molesto, habló con el presidente y se quejó diciendo que tenía 15 años de experiencia con la firma. El presidente contestó: